La entrevista de hoy se trata sobre la falta de control de electricidad durante el aislamiento social obligatorio por el COVID-19, el cual genera un incremento en el consumo de los hogares peruanos, causando que su economía se vea afectada. Hola, vamos a empezar con unas preguntas como para conocer un poco más sobre ti. Y la primera es, ¿cómo te llamas? Soy Rosa María Burga, Ok, ¿y qué edad tienes? 52, Ok, ¿y actualmente en qué distrito te encuentras? en San Miguel, En San Miguel. ¿Y a qué te dedicas? a la docencia superior. Ok. ¿Actualmente vives sola o convives con otras personas? Bueno, la mitad del tiempo estoy acompañada y la otra mitad del tiempo estoy sola. O sea, normalmente somos dos personas. Ujú. Ujú. Ok. ¿Qué cambios has podido notar en tu recibo de luz? A ver, ¿qué cambios he notado en mi recibo de luz? Bueno, definitivamente hay un incremento en la cantidad de energía que se consume, ¿no? Por el desarrollo de todas las actividades dentro del domicilio, prácticamente. O sea, en mi caso no ha sido un cambio tan radical, ¿no? Pero sí hay un cambio en la facturación. Ok. ¿Y qué acciones tomaste al notar ese cambio? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que tengo que hacer ahora, ¿no? Es, digamos, cuando estaba en el otro distrito, en mi otro domicilio, podía combinar, por ejemplo, colgar la ropa con el uso de la secadora, ¿sí? Porque todo era en un primer piso. Pero ahora, bueno, tengo un tendal pequeño, pero definitivamente no, las dimensiones del lugar donde vivo ahora no son las mismas del otro, y tendría que subir a la azotea del edificio a colgar ropa, que bueno, probablemente no se seque en el tiempo en que la necesito, que se puede ensuciar y qué sé yo, y entonces estaría nuevamente utilizando la lavadora para Claro. lavar o limpiar lo que se ensució por la exposición, ¿verdad? Y entonces lo que hago ahora es que utilizo la secadora con mucha más frecuencia de lo que la utilizaba antes, ¿no? Y frente a esa necesidad, lo que hago es, por ejemplo, que lavo una vez a la semana o cada 10 días, ¿no? Y como las cargas son más grandes, obviamente pues utilizo, digamos, una sola vez, en una hora y media, ¿no? A de repente hacer varias veces con cargas menores, ¿no? Claro. La siguiente pregunta es, ¿durante el confinamiento sufriste problemas con el servicio de luz? Mm, en realidad no, No. no. O sea, problemas con el servicio no he tenido. O sea, siempre he tenido el servicio y si es que eventualmente hubo, vamos a decir, un corte entre comillas, ha sido Claro. porque iban a dar mantenimiento, pero tampoco tan prolongado, ¿no? Y lo avisaron entonces. Una vez, una vez sí, una vez tuve un problema, sí, ya recordé, una vez tuve problemas, no estaba previsto y bueno, se fue la luz y después regresó, ¿no? O sea, pero fue una cuestión más o menos rápido que, bueno, ocurrió también mientras estaba dando clase, fue todo un tema. Ok. Las personas que sufren problemas como apagones o fallos en la red, ¿qué deberían hacer? Apagones o fallas en la red. Bueno, en el caso de los apagones, bueno, yo creo que la primera cosa sí es que, bueno, la mayoría de nosotros está trabajando de manera remota, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos tener es la certeza de que nuestros equipos electrónicos, de los que depende nuestro trabajo, estén totalmente cargados, ¿no? Ujú. O tener fuentes adicionales de energía como baterías extra o de repente cargadores. Bueno, yo tengo normalmente un par de baterías que si es que utilizo, por ejemplo, supongamos que me quedo sin corriente, ¿no? Puedo utilizar mi teléfono para hacer mi clase, obviamente no puedo proyectar la presentación de PowerPoint, ¿no?
o sea, podría abrirla sí, pero sería un poco complicado, entonces solamente haría la explicación a través de la aplicación que utilizo, ¿verdad? Y si, para no tener problemas por la corriente, tengo el teléfono normalmente cargado y tener, como te decía, unas baterías adicionales que me sirven para cargar el teléfono 2 veces. Entonces es como que tienes por si pasara algo, Claro, un backup, ¿no? un Una backup. fuente de energía extra. Exacto. La siguiente pregunta es, si la empresa o institución no toma en cuenta los fallos que podría tener en el estudio remoto o teletrabajo, ¿qué deberías hacer? O sea, creo que esta pregunta es más como para el empleador, ¿no? O sea, de repente, como tú misma dijiste, estás dictando clases y se te va, tú tienes una manera, o sea, has hallado una manera de tener un backup para poder hacerlo. Entonces, como que esa pregunta ya me la has respondido porque me has dicho qué deberías hacer y tú me has dicho que deberías tener un backup, ¿no? Y la otra pregunta sería, tú como la empleadora, si tú fueras la empleadora, ¿qué, qué harías o cómo sería tu reacción? Eh, ¿Cuál sería mi reacción? Bueno, en realidad se supone que todos estamos buscando que los servicios que se den se mantengan con determinados estándares de calidad, ¿no es cierto? Y mantener la conectividad también es parte de, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, hay personal que no, bueno, digamos, que nos dedicamos a la docencia, sí vamos a tener pues una computadora o vamos a tener una laptop o una tableta de donde podamos trabajar, pero el personal administrativo no, ¿no? Y si se mantiene o si se requiere que se brinde el servicio, yo creo que el empleador debería poder darle o debería darle, ¿no? Las herramientas para que desarrolle su trabajo de la mejor manera posible. Ahora, si es que, digamos, hay trabajadores, ¿no? Hay colaboradores que no han visto sus ingresos afectados, ¿no? Eh, Creo que deberían considerar, o sea, si bien es cierto, todos tenemos nuestras propias prioridades, ¿verdad? Pero, o sea, a pesar de la situación que estamos viviendo en este momento, no has visto tus ingresos afectados, deberías considerar, digamos, como que poner un adicional de tu parte, ¿verdad? Para poder seguir teniendo la misma cantidad de ingreso y tu misma productividad como si estuvieses en tu centro de labores. Aunque eso también es un poco, vamos a decir, ideal, porque bien complicado, ¿no? Con la cantidad de tareas que uno tiene que realizar en la casa, o sea, mantener un nivel de productividad, o sea, va a poder darse en la medida en que tú dediques una cantidad de horas mucho más alta de la que normalmente dedicarías si es que estuvieses en un trabajo presencial. Claro, aparte que hay un montón de distracciones, aparte de las obligaciones, o sea, tenemos tanto obligaciones como en home office, como obligaciones en la casa, más distracciones, entonces es un poco más Claro, complicado, ¿no? claro. Claro, eso también va a estar un poco en función, creo yo, de las tareas mismas que uno realice y también un poco del grupo de edad en el que estés, ¿no? O sea, eso no quita que no nos vayamos a distraer igual, pero sí, pues, o sea, si de repente el tipo de actividad laboral que realizas normalmente, no sé, exige bastante dedicación y tienes digamos, un ratio de productividad, obviamente para mantenerlo o siquiera llegar a raspar, ¿no? Vas a obviamente a que dedicar muchas más horas de las que normalmente dedicarías si es que... Uh-huh. Claro, exactamente. Ok, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿conoces amigos o familiares que hayan pasado por una situación similar respecto a los recibos de luz? Sí, claro. O sea, de hecho, ¿no? O sea, o sea, familias, vecinos de repente del otro domicilio, que sí, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, estar en tu casa tú solo o ser dos personas, ¿verdad? Que puedan tener un consumo bastante, vamos a decir, constante de la energía, a de repente tener 5 personas en la casa metidas todo el tiempo y todos teniendo que hacer todo, ¿no? O sea, y entonces definitivamente el recibo se te va a disparar pero como loco, ¿no? Claro.
Claro, depende de la cantidad de gente y de las actividades que se realice también, ¿no? Así es, sobre todo si es que todos tienen que utilizar la computadora, ¿no? O lo que fuera, así es que igual cocinas y de repente, como me pasó, yo no tenía instalado hasta hace poco la cocina porque tenía que mandar a hacer un mueble, ¿no? Y entonces, y no podía usar el balón de gas. Entonces, ¿qué fue lo que hice hace 2 sábados, ¿no? O sea, no el último, sino el anterior. Me cociné en la olla arrocera, ¿no? Y de repente al comienzo era un poco lento, pero después era como que si la resistencia se calienta harto, y entonces en un ratito cociné y hice como 8 comidas, ¿no? Entonces, no, yo 8 comidas de raciones dobles, entonces sí, pues o sea, yo me puedo pensar, ya, muy bien, era tu única alternativa, pero espérate a ver cuando te venga el recibo, porque de todas maneras va a haber consumo, va a haber subido, ¿no? A pesar de que no planches, porque ahora nadie plancha, pues, ¿no? O los que planchan son los menos. ¿Cuáles son las acciones que estás tomando en tu casa actualmente? Acciones en relación a que al consumo de energía, a reducir el consumo de energía. Bueno, por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Todos los focos son focos LED, todos los focos son focos LED. Eh, procuro, como te decía, lo de la secadora, bueno, pues si lo utilizo una vez cada 10 días, es un tiempo para una carga suficiente, o sea, como para que justifique, ¿no? A la hora de bañarme, porque me baño con la terma, es un calentador, no es una terma, es un calentador eléctrico, Es solamente entonces ahí, igual, ¿no? local. Claro, está en el sitio, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Igual, abro la ducha, me mojo, y me jabono y después, o sea, salvo que sienta mucha necesidad, no frío, sino mucha necesidad porque hay dolor muscular o qué sé yo, recién dejo el caño abierto, si no, o sea, y con el agua caliente, obviamente, ¿no? Si no, normalmente es jabónate y enjuágate y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, también he reducido el tiempo de las duchas, ¿no? Porque también se ve He afectado el dejado, terma, ¿no? Antes sí, se claro, prendía claro, una vez al día, ahora se prende dos o va variando, claro, ¿no? claro, porque el consumo es mayor, pues, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de aislamiento, al comienzo, como que los primeros, vamos a decir, no sé, de repente los primeros 40, 50 días de repente, ¿no? Hasta de repente un poco más. No sé si es que era como un mecanismo para distraerme también, ¿no? Me ponía a hornear, ¿no? O sea, que si hacía el queque o si hacía las galletitas o alguna cosa. Ahora no hago nada, ¿no? O sea, lo mucho, lo mucho que hago es que, bueno, el otro día que hice, precisamente para evitar que las cosas que tenía en la refrigeradora se vayan a echar a perder, o sea, preparé una suerte de lasaña vegetariana, ¿no? Y puse a hornear los camotes que tenía ahí y dije, bueno, ¿sabes qué? Aprovecha y mete todo ahí y se acabó el Y tema estamos también, hablando ¿no? de un horno eléctrico, ¿verdad? De un horno eléctrico, claro. La siguiente pregunta es, ¿tus familiares o amigos sabían que se puede fraccionar el recibo de luz? ¿O tú Sí, misma sabías que se podía hacer? sí sabía, porque, bueno, bueno, estoy viviendo aquí, he regresado a este departamento hace mes y medio, ¿sí? Y bueno, obviamente en el otro lado sí llegaba igual y teníamos igual un grupo un chat del edificio, ¿no? Y la gente se preguntaba respecto a los montos que venían en la facturación del recibo eléctrico y si es que, por ejemplo, lo que correspondía a zonas comunes, si es que se iba a fraccionar, si es que estábamos dentro de la categoría de los que podían fraccionar o habían tenido algún subsidio o beneficio, ¿no? A diferencia de aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí no ha llegado el subsidio ni el beneficio de fracción ni nada por el estilo, ni el del edificio ni el grupal, por ejemplo, ¿no? Pero sí Pero sabías sé que que si había quieres lo todo, puedes pedir, claro. claro. Ya, entonces Uh ahora vamos -huh, a pasar a unas preguntas un poco más para opinar, ¿no? De opinión. uh -huh. ¿Las personas saben todos los procesos para realizar su reclamo? Eh, creo que no, creo que no. Yo misma no los conozco todos, sé
que puedo llamar, por ejemplo, si es que es Enel, ¿no? 517 17 17. Me he comunicado en algún momento respecto a cortes de luz, respecto a de repente, no sé, o sea, servicios y qué sé yo, ¿no? O sea, sí he escrito, he revisado la página web, ¿no? Sé que, bueno, lo que pasa es que también te ponen los formularios para que tú completes y llenes, y obviamente si es que tampoco estás tan familiarizado con llenar esos formularios, seguramente que muchas Complicado. veces las personas van a preferir no hacerlo que escribir algo que no deberían haber puesto y de repente invalidar el trámite, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Crees que es Uh -huh. deber ciudadano estar al tanto e informarse por su cuenta sobre qué organismos nacionales son los encargados de recibir este tipo de quejas? O sea, que nazca del propio ciudadano investigar y saber un poco más, ¿no? Porque en realidad lo que el común denominador de las personas sabe es o porque lo ha visto en tele o porque ha salido un decreto o algo. Entonces, Uh-huh. este, ¿tú crees que es un deber como ciudadano informarse? Sí, yo creo que sí, porque también estamos acostumbrados la mayoría del tiempo, ¿no? La mayor parte del tiempo, la mayoría de nosotros está acostumbrado a simplemente pagar, porque también es verdad, ¿no? Por ejemplo, es pague primero y reclame después, ¿no? Esa es la... Entonces, claro, o sea, claro, con esa cultura, obviamente, y porque en este tiempo necesitamos el servicio, nadie puede prescindir del servicio, ¿no? Y entonces, obviamente, no te olvides, no te olvides, ¿no? A mí, por ejemplo, Clayton me dice, ¿no? No te vayas a olvidar de pagar el recibo de luz, por ejemplo, ¿no? Que de repente en algún momento pasado, y ya se está cumpliendo y ¿qué pasó? Ah, que en algún momento me pasó, no este año, sino antes, de repente con los servicios de Internet, por ejemplo, ¿no? Que yo prácticamente no veo televisión y entonces obviamente a mí lo que me interesa es la conectividad de Internet, ¿no? Entonces, si no veía la televisión, o sea, en realidad para mí no era problema, ¿no? Pero sí, pues ahora como todo es junto, ¿no? Definitivamente no te puedes olvidar de pagar una cosa porque si te quedas sin el servicio te arruinaste porque no puedes hacer tu trabajo, ¿no? Y se va Exactamente. juntando, se va juntando, se va juntando, ¿no? Entonces yo pienso que sí, yo pienso que es un deber ciudadano, es un derecho que tenemos también a que nos atiendan, ¿no? O sea, a que nos informen. Es las dos cosas, ¿no? Es el deber del ciudadano, pero también es el derecho a recibir la información que te va a permitir, claro, hacer uso del mismo, ¿no? Hacer uso del derecho. Si no sabes, ¿De qué te vas a quejar? así es. ¿Cree usted que se puede evitar el alza de recibos de luz? Evitar el alza. Bueno, en realidad dependería, como te decía, de repente de qué tipo de bombillos, qué tipo de focos utilizas, ¿verdad? Si es que también en lugar de utilizar, por ejemplo, ¿no? La secadora eléctrica tiene secadora a gas, pero eso va a depender de otro tipo de conexiones que no hay en todos los edificios, ¿no es cierto? Claro, o sea, a partir de un determinado año en adelante recién tiene que haber esas conexiones de gas natural, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Y obviamente las instalaciones de ese tipo pasan por aprobaciones de la Junta de Propietarios que tienen que ser de más del 50% para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, Es más complicado. sí, es más complicado, pero, o sea, sí se podría, ¿no? O sea, se podría en la medida en que también como que disciplines, o sea, en la medida también de los grupos de edad que viven dentro de un domicilio, ¿no? Porque de repente, pues en el caso de, no sé, en el caso de los jóvenes, porque digamos, los mayores, bueno, todos nos cansamos, pero de repente es más fácil, o sea, porque los mayores dicen allá, los mayores ven televisión en la noche, ¿no? Ven las series y qué sé yo. En el caso de los niños, o sea, de repente haciendo los horarios, ¿no? O sea, de repente podría ser más fácil manejar un determinado nivel de consumo, ¿no? Que no te... Hablando de horarios, la pregunta que conectaba era esta, ¿cree usted que las familias deberían poner horarios en cuanto a usos de aparatos electrónicos? Yo pienso que sí, porque estaba pensando, por ejemplo, ¿no?
que hay determinados, la vez pasada decía, ¿no? A ver, ¿en qué momento del día es mejor, por ejemplo, que, no sé, supongamos que igual, que hornees o que de repente que cargues el teléfono o que utilices la lavadora o la secadora? Porque si es que hay, es como que hay una suerte de congestión, ¿no? De uso de todos, y entonces debe haber momentos pico en que obviamente un mayor consumo afecta el recibo de todas las personas, ¿no? Y también, hablando de la luz y el internet, que están súper juntos, hay horarios donde es más lento el internet, que es donde todo el Ah, mundo está definitivamente, claro, porque toda la mayoría de personas están realizando actividades de manera simultánea, ¿no? Y a pesar de que, entre comillas, cada uno tenga su red, propia, claro, su propia red, entre comillas. eh, me ha pasado, ¿no? O sea, yo me trasladé y primero hice simplemente un traslado de servicio, ¿no? De un domicilio a otro. Después pedí un upgrade del servicio para tener más velocidad. Como que un par de días, genial, pero después verifico la velocidad de la red y en realidad no pasa nada, ¿no? O sea, y veo mi teléfono que yo decía, ya debe ser porque de repente, porque tenemos dos redes, una que es de 4G o que es de 2.4 y la otra que es de no sé cuánto, o la que es 4 creo, ¿sí? Entonces, que obviamente es mucho más rápida, ¿no? Pero no hace diferencia y debería, ¿no? Porque al otro lado tenía 35, ¿sí? Acá se supone que tengo 80 y con el full debería tener 120. Pero no hay diferencia. No hay una diferencia sustantiva, ¿no? O sea, yo, bueno, no se me cae, no se me está cayendo como de repente en algún momento se me ha caído en el otro lado, en la clase, que de repente también las oscilaciones de la misma red, ¿no? Porque pasa, independientemente de qué compañía es la que te está dando el servicio, hay fluctuaciones y entonces es como que te desconectas y aparece que tratando de restablecer la señal, ¿no? Tratando de restablecer la señal y bueno, no tiene nada que ver con tu Con la rapidez. teléfono o con tu computadora, sino que, claro, no es la herramienta, sino la red. ¿Te parece una buena solución el fraccionamiento de los recibos? Bueno, en realidad va a depender si es que no lo puedes pagar, ¿no? Porque al final de cuentas tú dices, ya, fraccionas, pero eso no quiere decir que no sigas consumiendo, Exacto. ¿no? Y entonces tendrías que fraccionar todos los meses y hasta por cuántas veces vas a fraccionar para hacer que el manejo de esos recibos sea manejable, Porque si al ¿no? final de repente es una solución ahorita a corto plazo, Claro, claro, pero sería como que una cuestión de rebote, ¿no? claro. Claro, o sea, en un momentito te puede ayudar, pero y después se te junta, se te junta, se te junta, se te junta y vas a volver a la misma situación de estar en la imposibilidad de pagar todo lo que has consumido ya. O sea, y sería que ya no sería fraccionar, sino sería refinanciar tu deuda, y eso es otra cosa ya. Entonces, sería una buena solución para las personas que no pueden costearlo actualmente, pero necesitan tener el servicio de todas maneras, Claro. pero no sería una buena solución para las personas que pueden pagar su recibo de luz Claro, si a la puedes pagarlo, págalo, porque, ¿no? O sea, uno debe tener, creo que uno debe tener en cuenta de que hay, digamos, gastos fijos, ¿no? O claro. sea, hay cosas que todos los meses van a estar ahí, quieras o no quieras, ¿no? O sea, no los puedes desaparecer. Okay. ¿Crees que las compañías de luz deben informar a sus consumidores maneras o formas de reducir el consumo de energía? Sí, sí lo hacen, ¿no? Lo que pasa es que obviamente todas las formas implican de alguna manera también una inversión, ¿no? Porque antes, por ejemplo, o sea, si tú vas a comprar un foco igual, o sea, te encuentras con que el foco iódico es el foco más barato, ¿no? De ahí viene el foco ahorrador y qué sé yo, pero y hay varias opciones, pero obviamente pues el que más a largo plazo te va a traer una reducción en tu consumo es el foco que más te va a costar en este momento. O sea, te pregunto, claro, o sea, ¿quién va a querer comprar, por ejemplo, una luminaria
que le va a costar, o sea, ni tampoco es que fuera pues para todo, ¿no? Son una cosa que tiene más o menos, vamos a decir, 25 centímetros de diámetro, ¿no? Que le va a costar 50 soles. Nadie va a querer comprarse uno de esos focos que cuestan 50 soles, si es que dicen, oye, me puedo comprar un foco ahorrador que me va a costar ¿cuánto? La décima parte, Claro. ¿no? Claro. O sea, lo que pasa es que todos estamos viendo, o la mayoría de personas está viendo el momento, o sea, qué está disponible en tu bolsillo en ese momento, ¿no es cierto? O sea, no de qué manera va a impactar lo que tú Después, estás invirtiendo, porque es una inversión al final de cuentas, ¿no? Cuánto dices, cuánto tiempo, cuánto me voy a ahorrar en mi facturación, en mi recibo, ¿no? ¿crees que los medios de comunicación tienen la obligación de informar a las personas este tipo de cosas también? Sí, claro. Claro, o sea, no se trata, creo que estas deberían ser las cosas que más deberían informar, ¿no? O sea, más que, o sea, cosas útiles realmente, ¿no? Más que cuestiones que te llenan la cabeza de Otra, noticias malas o de cosas que no te son para nada relevantes. Esto sí, porque toda la gente está viendo afectada su economía de una u otra manera y entonces, oye, ¿sabes qué? Si esto me va a servir, que me lo digan, pues, ¿no? ¿sientes que el alcalde de tu distrito tiene que fomentar el ahorro mediante campañas informativas? Y si siento que el alcalde tenga que... Bueno, yo pienso que lo que tienen que hacer, comenzando desde en él, ¿no? Es fijarse, por ejemplo, que los postes no se queden prendidos en ninguna parte cuando ya no se necesita. Y hay muchos sitios en los que de repente ya pasó la hora en que se necesita la iluminación exterior, ¿no? De las calles y siguen los postes prendidos. Entonces, yo pienso que sí, o sea, cada quien debería ser, desde el lugar en el que está, debería hacer algo, ¿no? Entonces, el alcalde hoy sí debería hacer campañas educativas y obviamente no tendría que comenzar de repente, bueno, pues con el ciudadano que paga, ¿no? De repente es más fácil que se aprendan las cosas desde chico, ¿no? Y Pero como no son decía cosas una profesora que enseñan mía, mucho, en realidad, ¿no? perdón, No son cosas que enseñan mucho, digo. claro, no son cosas que se enseñan mucho, pero por ejemplo, estamos ahora en una época en la que se habla del cuidado de la casa común, ¿sí? Y entonces, el planeta Tierra es la casa común de todos, ¿no? Y entonces, todos tendríamos que preocuparnos en mayor o menor medida eh, dentro de, digamos, de las tareas o las cosas que podemos hacer, ¿no? cada Entonces, uno como no sé, individuo. en la educación inicial, en la educación básica, ¿no? Enseñar determinadas prácticas que igual ayudarían a, no sé, pues a reducir el consumo de energía eléctrica y que también podría ser el consumo o la generación de energía de otra manera, ¿no? Claro, pues creo que quedan como 7 minutos, así que si se corta es porque se ha ido el tiempo, ¿ok? Ya. Se sabe que las empresas no están consumiendo recursos energéticos. Y en este caso, ¿qué harías tú si fueras el empleador? ¿Y qué harías siendo el empleado? Acá hablamos más de cómo las oficinas no están utilizando de repente los servicios de luz que se hacían antes. Entonces, esa es más o menos la pregunta, a lo que se enfoca la pregunta, ¿no? Ya, no se están utilizando bueno, no se están utilizando los servicios de luz, pero eso no quiere decir de que no les pasen la facturación igual. De repente, o sea, por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas, ¿no? O sea, tienen tarifas especiales, ¿no? En el caso de digamos, no sé, otro tipo de empleador de repente, no sé si es que no todos están realizando trabajo remoto y hay quienes sí están yendo a sus instituciones. Obviamente, el consumo va a ser reducido, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Eh, ¿Qué se podría hacer? Porque acá O sea, también se ve definitivamente. la parte en de que en las oficinas se ha reducido, pero uno como empleado en su casa, al utilizar 24/7, ha subido en tu casa el consumo de luz. Claro, o sea, o sea, ponerse a pensar, o sea, pensar en la probabilidad de que el empleador
no sé, vamos a decir, prorratee lo que no está consumiendo en dar como una suerte de bono a sus trabajadores, o sea, podría ser, ¿no? Pero en realidad va a depender mucho de la naturaleza de la empresa, porque otra vez, ¿no? O sea, las empresas, la mayoría de las empresas, o sea, trabajan para ganar, pues, ¿no? Claro, ese es Y el fin de una empresa, a claro, fin de cuentas, ¿no? ajá. Entonces, la pregunta era, ¿qué harías tú como la empleadora? Entonces, tú propondrías de repente hacer un bono de lo que prorrateas, de lo que no se gasta de electricidad en Claro, de lo que diciembre. como empresa no estoy, digamos, pagando en servicios, en consumo de energía eléctrica, de repente pues ver, ¿no? Si es que en efecto, oye, ¿quiénes son los que están generando, no sé, la misma o de repente mayor productividad, ¿no? Porque obviamente eso va a significar, o sea, tú en tu casa igual vas a consumir, ¿no? Pero ¿cuánto se ha incrementado tu consumo en relación al desarrollo de tu trabajo? Entonces, de repente sí, pues si es que está dentro de mis posibilidades, lo haría, o sea, ¿por qué no? Claro. Si También eso va a significar, si eso va a significar que la gente esté conectada, haciendo ¿no? su trabajo y Así es, contenta, haciendo porque tu una persona trabajo, contenta te así va a es, producir más. así es. Bueno, ya estamos hablando estrictamente de lo que es luz, pero también tenemos factores ergonómicos, o sea, Ah, la, claro, la por silla que supuesto. tenías en tu oficina no es la silla que tienes ahora en tu casa, por más que tú mismo te hayas comprado la silla que tú quieras. Claro. Y Ujú, también de repente los equipos, ¿no? De repente tú en tu oficina te brindaban una computadora, una supercomputadora, y en tu casa tú no tienes ujú. la supercomputadora porque tú en realidad tú usabas tu computadora para mandar mails y para revisar tus redes sociales. Entonces Claro. es una brecha también, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente, bueno, sí, eso es verdad, definitivamente, ¿no? O sea, y también va a depender de, como tú dices, de las cuestiones ergonométricas, eh, qué cosa puedes o qué cosa necesitas, porque sí, pues en efecto, ¿no? Yo estuve trabajando un buen rato con la silla del Comedor. comedor, ¿no es cierto? Claro, no, no en el comedor, estuve trabajando en mi cuarto, pero porque era, la conexión estaba mucho mejor, más cercana ahí, pero obviamente el dolor era terrible, así que tuve que comprarme una silla, me compré una muy buena silla, ya bueno, no tengo ese problema ahora, digamos, pero sí, pues, o sea, no todo el mundo lo va a hacer, ¿no? Y la otra cosa respecto del equipo, afortunadamente, bueno, como dices, la computadora, la mía, mi laptop, súper antigua, ¿no? Y la utilizaba para cuestiones muy elementales. Entonces empecé a usar la computadora de Clayton, que él había hecho un upgrade de la tarjeta de memoria, ¿no? Y es bastante rápida. Y después cuando tuve un problema con el cargador, ¿sí? Lo que hice, bueno, compré un cargador y después mandé la mía a que le cambiaran también la tarjeta. Entonces ya las dos están, digamos, ¿no? O sea, si bien es cierto, son, claro, son laptops antiguas, responden bastante bien en términos de velocidad y, ¿no? Para lo que se necesita en el trabajo de ahora, ¿no? Entonces, por ese lado no habría Funciona, ningún problema. Uh claro. -huh. Desde tu red social favorita, ¿informarías a las demás personas sobre este tema? Sobre el tema de los recibos, de que pueden quejarse probablemente. Sí, sí, o sea, obviamente para, digamos, compartiría si es que hay alguna información elaborada que pueda ser simplemente colgada, o sea, la verdad es que no tengo tiempo como para ponerme yo a hacer alguna cosa especial, ¿no? Pero Claro. si es que hay algo que compartir con la gente, con los contactos, sí, ¿no? Como Sí, reposteando. sí se puede. Claro, postearlo. Ujú. ¿Has ayudado a otras personas a solucionar sus problemas con sus recibos de luz? ¿Que sí ha ayudado? No. No. Y la última pregunta es, si llegas a adquirir métodos de ahorro en tiempos de COVID, ¿seguirás ahorrando después de la pandemia? Estamos hablando de ahorro de luz. Sí, porque en realidad mi consumo es como que bien puntual, ¿no? Yo no soy, por ejemplo, de dejar la luz prendida, ni dejar el televisor encendido, irme por aquí, por allá. Es más, el televisor no se prende, se ha prendido, he visto televisión el domingo después de creo que como, no sé, 4 meses, una, una serie completa,
Y bueno, ¿no? O sea, en realidad no, básicamente mi consumo está para cocinar, lavar y bueno, trabajar ahora, ¿no? O sea, no es para otras cosas. para Pero otras sí, cosas. sí, o sea, la forma de vida, la forma de manejar la energía, o sea, sí, o sea, no pienso que haya hecho yo algo tan diferente de lo que normalmente Yes, a lo que ya estás hacía, acostumbrada. sí, pero claro, ajá. Ok, eso fue todo. Muchas gracias por tu tiempo en realidad. Ya, por nada, por nada. Un Gracias. gusto.